Bienvenida Iglesia Cita con la Vida y a todos los que nos están viendo por primera vez. Estamos muy emocionados y expectantes por la palabra que Dios tiene hoy día para cada uno de nosotros. Te animo a que puedas juntarte con toda tu familia y así poder disfrutar el servicio juntos. No te olvides que puedes compartir este video mediante tus redes sociales y así poder llegar a muchas más personas. Prepara tu cuaderno, tu lapicero, tu Biblia y mucho más importante, tu corazón para lo que Dios nos quiere hablar. Estamos a minutos de comenzar el servicio, pero antes acompáñame a orar. Gracias, Señor, por este servicio, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que no es cualquier servicio, Señor, sino es un servicio especial, Señor, donde sabemos, Señor, que tu palabra va a ser impartida, Señor, y va a llegar a nuestros corazones, Señor. Prepara mi corazón, prepara nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, recibir, Padre, la palabra que tú tienes, Señor. Abre nuestra mente, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ensancha nuestra mente, Padre, para poder escuchar, Señor, lo que tú quieres, Señor, hablarnos, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que aún en este tiempo, Padre, podemos compartir tu palabra, Señor, mediante estas redes sociales, Señor. Bendecimos este tiempo, bendecimos, Señor, la palabra, Señor, que sabemos que va a ser, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenos días, el Señor les bendiga. Qué lindo domingo que nos regala el Señor. Gracias, Dios, por la vida y por darnos las fuerzas para poder habernos levantado. Y qué lindo que podamos aprovechar las misericordias que, según la palabra de Dios, se renueva cada mañana a nuestro favor. Les mandamos un abrazo desde casa a cada uno de los que están sintonizándonos a través de las redes sociales y bienvenidos una vez más a una cita con la vida. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8, 28. Yo tengo una pantalla aquí al frente mío, así que vamos a lecturarlo. Quiero animarle a que abra su Biblia. Siempre es bueno para efectos de acostumbrarnos a usar nuestra espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta mañana voy a hablarles acerca de respondiendo al llamado de Dios. Y entiendo que muchos de ustedes deben estar pensando en un ministerio, ¿sí? Normalmente o por lo general siempre se relaciona la palabra llamado, sobre todo si es un llamado de Dios, con un ministerio. Oh, Dios me ha llamado al ministerio, dicen, a ser pastor, a ser apóstol, profeta, evangelista, maestro, etcétera, ¿no? Sin embargo, vemos que todo llamado de Dios está relacionado con un propósito divino, como lo dice el apóstol San Pablo en el pasaje que acabamos de lecturar. Al margen de si es a través de un ministerio o de una misión o asignación particular, todo llamado de Dios está conectado básicamente con un propósito divino. Ahora, los hombres de hecho se enfocan en el llamado, sin embargo Dios se enfoca en el propósito por el cual llama, sea para un ministerio, sea para desarrollar una misión o una asignación en particular, como lo vemos en la vida de cada hombre o mujer a quien Dios llamó, ¿sí? de su vida particular, de su vida normal, vamos a decir así. Cuando digo normal, me viene a la mente, por ejemplo, Nehemías, ¿no? Nehemías era un copero del rey. Sin embargo, un día Dios puso en su corazón una carga para volver a Jerusalén y reedificar, obviamente, a Jerusalén, que había sido, obviamente, destruida a manos del enemigo. Y vemos cómo Dios puso en el corazón de este hombre, que estaba viviendo una vida muy normal, muy tranquila, muy cómoda, si cabe el término, como muchas veces nosotros la hemos estado viviendo, hasta que Dios ya nos llamó para hacer algo, ¿no? Que tiene que ver obviamente con sus propósitos divinos y eternos. Entonces, muchos saben decir, y esto lo cuento a manera personal como pastor, una de las preguntas que normalmente la gente me sabe hacer es: pastor, no sé cuál es mi llamado. Bueno, a todas esas personas, sobre todo a los jóvenes que dicen que quieren conocer su llamado, yo le voy a decir, ¿verdad? Hoy 2 llamados que Dios le hace a usted
y que, hermano querido, después de esto, no sé, la verdad creo que ya no te van a dar ganas de preguntar cuál es tu llamado. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9, el apóstol San Pablo dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Si usted quería saber cuál es su llamado, bueno, ya sabe cuál es su llamado, o por lo menos uno de los grandes llamados que Dios le hace al hombre. Dios dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice una versión, pero en la versión que yo tengo dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, a una vida santa. Pastor, no sé cuál es mi llamado. Bueno, ya sabe cuál es su llamado. Dios te ha llamado a vivir una vida santa. Ahora, antes de llamarnos a hacer, Dios nos llama a ser. Y esto es algo que usted y yo tenemos que tener muy en claro, sobre todo si aún no estás fungiendo en un ministerio o en una asignación particular o una misión, ¿verdad?, particular, que Dios de pronto más adelante te lo hará saber, ¿no? Mucha gente está desesperada por querer hacer cosas para Dios, pero Dios está desesperado, si es que me permite la expresión. Yo sé obviamente que Dios no está desesperado, pero por decir algo, por eso decía, si me permite la expresión, a Dios le importa más en todo caso. A Dios le importa más, ¿verdad?, trabajar en su ser que mandarlo a hacer cosas. Recuerde que mucho de lo que usted haga, ¿sí?, para Dios en la vida va a depender de lo que usted sea para Dios en la vida. Así que nosotros necesitamos estar enfocados en nuestro ser y no tanto en hacer cosas para Dios. Ahora, en Primera de Pedro capítulo 2, versos 20 y 21, este es otro versículo donde el apóstol Pedro ya también nos habla acerca de otro llamado que Dios nos ha hecho a todos. Pues qué gloria, dice el verso 20, 1 Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Pedro está hablando a la iglesia acerca de: oiga, pero ¿de qué te puedes gloriar? ¿De qué se puede gloriar a alguien si es cacheteado, si es abofeteado después de haber hecho lo malo y lo soporta? Dice Pedro, ¿verdad? Esto no tiene ninguna gloria. Como quien diciendo, bueno, si alguien te mete una cachetada, te da una cachetada por haber hecho lo malo y tú lo soportas, o sea, no hay nada de extraordinario en que soportes esa bofetada, esa cachetada, ¿verdad?, después de haber hecho lo malo. Pero dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ok? Ahora, qué interesante, ¿no? Porque dice el verso 21 siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pastor, no sé cuál es mi llamado, no sé, estoy orando a Dios y no sé cuál es mi llamado como cristiano. Bueno, ya conoces dos llamados muy importantes que Dios le hace, no a usted solamente y a mí, sino a todo aquel que quiere ser parte de la familia de Dios. Dios nos ha llamado a todos a vivir una vida santa, no una semana santa, como mucha gente, sobre todo en antaño, ¿no?, vivían una Semana Santa y luego, ¿verdad?, vivían perdidamente. Es más, el día de hoy nosotros sabemos porque vemos que ya ni siquiera la gente que antes guardaba la Semana Santa, ahora la utilizan, ¿verdad?, como una semana cualquiera, como una oportunidad para emborracharse o para llevar adelante su propia agenda. Entonces, ya tenemos claro, ¿verdad?, que Dios nos llama no solamente a una vida santa, sino también Dios nos ha llamado a sufrir haciendo lo correcto, a sufrir haciendo, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Así que ya sabe, por lo menos, ¿verdad?, dos llamados a los cuales Dios nos ha hecho a todos nosotros los que somos parte de su familia. Entonces hoy hablaré del llamado de Dios, pero quiero enfocarme al llamado de Dios de una manera general. Y a manera de entrar en este punto específicamente, me gustaría decirle, ¿verdad?, algo que ayer en la tarde, mientras estaba en mi habitación meditando en las Escrituras, el Espíritu Santo me impresionó al guiarme literalmente, ¿verdad?, al Génesis, para mostrarme justamente allí el primer llamado que Dios hizo al hombre. Y no fue un llamado al ministerio. Vamos a ver en qué consiste este primer llamado que Dios hizo al hombre y que lo hizo justamente en el Edén. En el capítulo 3 de Génesis dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Versículo siguiente. Y él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Verdad? Tuve miedo ¿por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Ok. Adán, después de haber pecado, esto lo sabe usted, no voy a redundar en esta historia porque todos ustedes lo saben, por lo menos creería. Adán, después de haber pecado, se escondió de la presencia de Dios entre los árboles, así dicen los versículos. Y Dios, escuche la palabra que voy a usar, y Dios tuvo que llamarlo. Y Dios tuvo que llamarlo. ¿Y por qué digo que Dios tuvo que llamarlo? Porque Dios estaba escondido. Por eso dice, ¿no? Mas Jehová Dios llamó al hombre. Ahora la Biblia dice que Adán oyó la voz de Dios en el huerto, tuvo miedo y se escondió. ¿Qué significa eso? Que si Dios no lo hubiese llamado, Adán seguiría escondido hasta el día de hoy entre los árboles, cubierta su desnudez obviamente con las hojas de higuera que él mismo se había confeccionado, pero muerto en su delito y pecado, ya que las hojas de higuera nunca serán, ni en la época de Adán, suficientes como para tapar el pecado de él, ni tampoco ahora será suficiente para que usted o yo tapemos nuestro pecado. De hecho, Dios ha provisto una manera divina, ¿no? Que nosotros podríamos decir la manera bíblica, como su pecado y mi pecado pueden ser cubiertos y como tu desnudez y la mía también puede ser cubierta, para que usted y yo podamos estar delante de Dios, ¿verdad? Sin tener que sentirnos con vergüenza, con temor, etcétera, ¿no? Y eso obviamente, al decir esto me estoy refiriendo, ¿verdad?, a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, vemos que Dios llamó a Adán con una triple intención. Por lo menos eso es lo que yo puedo darme cuenta. Puede que usted se dé cuenta de algún punto más, eso sería lindo. Número uno, darle una oportunidad al hombre y a la mujer, obviamente, de hacerse responsable de sus acciones. Dicho sea de paso, quiero hacer un paréntesis. Cuando Dios le dice, en el verso 10 dice que Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No se refiere, oí tu voz en el huerto, no se refiere a que Adán oyó, ¿verdad?, la segunda vez que Dios lo llamó. No, se refiere más bien a la primera vez que versículos anteriores dice que Dios estaba paseando en el huerto, que Dios estaba paseando en el huerto y entonces Adán oyó la voz de Dios en el huerto. Más o menos yo me lo imagino de esta manera, para hacérsela fácil a usted. Me lo imagino como cuando usted y yo hemos sido niños y hemos hecho algo malo. Un ejemplo, rompimos un jarrón muy valioso en la casa. ¿Ok? Nadie sabe, hemos hecho solamente nosotros y el diablo lo sabe. De pronto escuchamos que entra nuestro papá y escuchamos la voz de papá. ¿Sí? Pero el solamente escuchar la voz de nuestro padre nos hace saber que, estoy en problemas, llegó papá. Pero papá todavía no nos ha dicho nada. Luego papá entra al cuarto, pero cuando papá entra al cuarto nosotros ya estamos escondidos. Y de pronto papá dice, Humberto. Entonces ahí, Adán, cambiemos el nombre. Ahí aparece Dios, dice, Adán. Y dice, ¿verdad? Y Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ok? Notemos eso porque me parece bastante importante, ¿no? Como Adán, después, al haber escuchado la primera vez la voz de Dios que se paseaba en el huerto, en lugar de salir a darle el encuentro a Dios, él dice que tuvo miedo y porque estaba desnudo y se escondió. De hecho, Adán todavía no había experimentado la misericordia de Dios. Adán todavía no había experimentado la gracia de Dios, ¿verdad? Esa misericordia de Dios y esa gracia de Dios que permiten que nosotros, después de haber fallado, podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el socorro y la ayuda que usted y yo necesitamos, y que el único que puede dárnoslo es justamente nuestro Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Dios llamó, como dije hace un momento, a Adán
y a Eva, obviamente, ¿verdad? Con una triple intención. Número uno, darles la oportunidad de hacerse responsables de sus acciones. Oportunidad, obviamente, que ellos desecharon, que ellos no tomaron, ¿verdad?, de la mejor manera, porque cuando Dios esperó que ellos se hagan responsables, primeramente el hombre, usted conoce la historia, no voy a redundar en ella, Adán le echó la culpa, transfirió su responsabilidad. Bueno, la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Eva, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y ella dijo, bueno, es que la serpiente me engañó y yo comí. Nadie se hizo responsable y obviamente por no hacerse responsable, que es que para Dios él representó un pecado más grave de pronto que el haber hecho justamente lo que hicieron, entonces obviamente Dios tuvo que tomar una decisión que obviamente fue la decisión, lo peor para ellos, ¿no? ¿Verdad? El ser expulsados de aquel paraíso que Dios había preparado, y, ¿verdad?, con mucho amor y con mucho interés para sus hijos, para que vivan literalmente una vida de paraíso, ¿no? Y de ahí vino, ¿verdad?, todo el castigo, la disciplina que Dios trajo sobre la vida del hombre, que hasta el día de hoy, obviamente, la raza humana sufre de ello. El segundo, ¿verdad?, la segunda intención por la que Dios los llamó a Adán y Eva fue para proveer la manera bíblica o divina, como dije al principio, de cubrir su desnudez. Obviamente tenía que ser a través de una sangre inocente, ¿no? Ellos confeccionaron, una vez que pecaron, ellos quisieron tapar su desnudez, ¿no? Quisieron cubrir su pecado, ¿verdad?, con hojas de higuera. Las hojas de higuera representan la forma como el hombre trata de cubrir su desnudez, cubrir su falta, cubrir su pecado delante de un Dios que ve por encima, ¿verdad?, o por debajo de esas hojas de higuera. ¿Conoce usted hombres y mujeres que están tratando de justificarse, de excusarse, de encontrar una salida humana, ¿verdad?, hecha por ellos mismos, ¿verdad?, que les haga sentir que están bien delante de Dios cuando en realidad no están bien delante de Dios? Ellos trataron, ¿verdad?, de justificarse y de excusar su falta y tapar su desnudez a través de una hoja que confeccionaron ellos mismos. Sin embargo, versos adelante, la Biblia dice que Dios, ¿no?, hizo túnicas de pieles y con esas túnicas de pieles, ¿verdad?, los cubrió, dando a entender esto. De hecho, esto era, ¿verdad?, un tipo profético, ¿no? En el verso 21, Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Claro, porque, hermanos amados, cuando un hombre está desnudo por causa del pecado, literalmente no hay nada, no hay ninguna prenda física, ¿verdad?, que usted pueda ponerse para que Dios no vea lo que usted ha hecho. No podemos cubrir nuestro pecado, nuestras faltas, solamente con palabras, con excusas baratas o con justificaciones propias de una naturaleza caída que no quiere enfrentar y dar cuentas a su Creador. Entonces Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. La pregunta que hacen los teólogos es, ¿y de dónde sacaron esas pieles? Se entiende que tienen que haber matado a un animal, y lo más tremendo, tienen que haber matado a un animal inocente. ¿Por qué digo inocente? Inocente porque él no tuvo nada que ver con el pecado de Adán y Eva. Sin embargo, Dios sacrificó a ese animal para que con su piel de ese animal Dios mismo pudiera cubrir y tapar la desnudez y la vergüenza del hombre y de la mujer. Es lo que Cristo hizo, obviamente, miles de años más adelante, en el caso de Adán, y para nosotros 2000 años atrás, cuando fue a la cruz del Calvario. Él se convirtió justamente, ¿verdad?, en ese cordero inmolado que quita el pecado del mundo, en ese cordero a quien Dios mandó a la cruz del Calvario para llevar sus pecados y los míos, para que usted y yo pudiéramos, ¿verdad?, quedar libres de toda acusación y de toda condenación. Ahora, y la última razón o la última intención por la cual Dios llamó en esa ocasión al hombre, obviamente fue para restaurarlo a su posición anterior, ¿verdad?, antes de la caída, a esa posición que el hombre y la mujer tenían antes de haber caído. ¿Por qué? Y bueno, porque Dios siempre ha tenido la intención de tener comunión con sus hijos. Y obviamente, si Dios no era el que proveía de esas túnicas para cubrir la desnudez de Adán y Eva, Dios no podría tener comunión con un hombre o con una mujer, ¿verdad?, que están vestidos de hojas que ellos mismos se han confeccionado, ¿verdad?, para tapar su vergüenza, su pecado. Por eso que es importante que usted, antes de pensar en ser usado por Dios, antes de estar pensando, ¿verdad?, Señor, ¿cuál es mi llamado?, usted entienda que Dios te está llamando.
Dios te está llamando, ¿verdad?, a presentarte delante de Él. Si todavía no has entregado tu vida a Dios y tú crees, de alguna manera Dios te ha hecho saber de pronto, ¿verdad?, que hay cosas grandes esperando por ti en el futuro, lo primero que tienes que entender que Dios te está llamando. El primer llamado no es a un ministerio. El primer llamado que Dios hace al hombre es el llamado que le hizo a Adán. A llamarte, que salgas de atrás de esos árboles de donde estás escondido, ¿no?, viviendo una vida sin propósito para Dios. Tú puedes tener mucho éxito detrás de los árboles. Puedes ser una persona conocida y aplaudida, pero estar detrás de los árboles. ¿Cuándo, verdad, será el día que tú salgas de los árboles para darle cara a Dios y puedas enfrentar la mirada de ese Dios bueno, de ese Dios amoroso, pero que es un Dios justo que no dará por inocente al que es culpable? Quiero animarte en el nombre de Jesucristo para que consideres la palabra que estás escuchando y de pronto esta mañana tú puedas salir de esos árboles en el que has estado metido toda tu vida, atrás de una religión, escondiéndote atrás de una religión, creyendo que porque vas que tienes una religión, porque tienes una religión o porque vas a cierta iglesia o porque eres amigo del pastor, del sacerdote, del cura, del rabí, del gurú, no sé de quién eres amigo. Y mucha gente piensa que porque son amigos del pastor, del cura, del sacerdote, o porque tu papá o tu mamá o qué sé yo, o tu tío es el arzobispo, el papa, no sé, ¿verdad? La gente, eso para mí, y obviamente representaría definitivamente, ¿verdad?, estar escondido atrás de un árbol, que en otras palabras no te sirve de nada, porque tú puedes creer que estás escondido de Dios, pero en realidad, ¿quién puede esconderse de aquellos ojos que todo lo ven? Los ojos de Dios contemplan la tierra, dice el salmista David, y están mirando, ¿verdad?, a todos los moradores de la tierra, lo que hacen y lo que no hacen. Hermanos amados, no tratemos de escondernos de Dios, más bien démosle la cara a Dios, porque Dios no llama a hombres que se esconden, sino Dios llama a hombres que se exponen. Dios llama a hombres que se exponen, no a hombres que se esconden. Quiero animarte en el nombre de Jesús, salga de ese árbol esta mañana y creería, ¿verdad?, que Dios va a hacer cosas tremendas con su vida. Ahora, de este pasaje del principio de Romanos 8:28, aprendemos entonces que antes que Dios nos llame al ministerio o a cumplir una misión o una asignación particular, Él nos llamará a arreglar cuentas con Él, y para ello tendremos que dejar de escondernos y presentarnos delante de aquel juez justo. Pero la buena noticia es que usted no tiene por qué presentarse delante del juez justo solo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay un abogado, hay alguien que quiere, ¿verdad?, defenderle, y no solamente defenderle con argumentos, o sea, de artículos y leyes, sino que Jesucristo hizo lo que ningún abogado, ¿verdad?, terrenal ha podido hacer, por lo menos hasta que yo sepa, ¿no? No sé de ningún abogado que no solamente haya defendido a su patrocinado solamente con argumentos de leyes y artículos para defenderle de una condena o para hacer que la condena sea menor. No conozco de ningún abogado que haya dado su vida. Sin embargo, usted no se va a presentar delante del juez justo con un abogado que va a argumentar con palabras, sino con un abogado que dio su vida para que el juez justo lo mate a él y para que toda la condenación que pesaba sobre su vida y sobre la mía, ¿verdad?, fuese imputada a la vida de ese abogado y en él se castigara lo que usted y lo que yo hicimos. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es lo que usted puede hacer por usted. El Evangelio es lo que Dios hizo por amor a usted y de lo que Cristo hizo por amor a usted también y por obediencia al Padre, para que usted no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios creó a Adán y Eva conforme a sus propósitos. Y escondidos entre los árboles, obviamente, no les servían de nada ni a Dios ni a los propósitos de Dios. Por eso que Dios tuvo que solucionar primeramente la situación espiritual de ellos con Él, para luego poder, ¿cómo se llama, verdad?, obviamente, asignarles un propósito, ¿no? El pecado desde el Edén, podemos ver, ha llevado al hombre a esconderse de Dios, y es por ello que los hombres viven según sus agendas personales y no para los propósitos de Dios. Si quiere anotar un pensamiento que Dios me dio, anote. Hoy hay muchos hombres exitosos que están escondidos entre los árboles. Póngase a pensar, ¿cuántos hombres exitosos conoce usted? Oh, pastor, yo conozco a este jugador de fútbol. ¿Le sirve a Dios? No, pastor, pero juega bien. ¿Le sirve a Dios? No, pastor, pero tiene bastante plata. ¿Le sirve a Dios?
¿Su plata sirve para que la obra de Dios sea extendida? No, pastor, pero tiene bastante plata. Pastor, este hermano es bueno, ¿le sirve a Dios? No, pero va a la iglesia. ¿Le sirve a Dios? ¿Le sirve su vida? Su tiempo, sus fuerzas, sus habilidades están puestas al servicio de Dios y de los propósitos de Dios. No, pastor, pero es un buen chico. ¿Le sirve a Dios? No, pastor. ¡Wow! Entonces, si no le sirve a Dios su vida, déjeme decirle que es un hombre que está escondido, aunque sea una persona exitosa para la vista o para la opinión pública. Es una persona, como Pablo diría de una manera más cruda, es una persona inútil. Inútil no porque no sepa hacer nada, sino inútil en cuanto a los propósitos de Dios, porque su vida no representa utilidad para beneficio del reino de Dios y de la obra de Dios aquí en la tierra. Yo estaba meditando en estas cosas y me ponía a pensar cómo la gente busca 3 cosas por lo general. De hecho, buscan más. Los seres humanos buscamos más cosas, pero voy a reducirlo a 3 cosas. La gente busca protección divina, pero fuera del propósito de Dios. La gente busca realización personal, pero fuera de los propósitos de Dios. La gente está buscando provisión para sus necesidades espirituales, emocionales, físicas, económicas, pero fuera de los propósitos de Dios. Yo hago una pregunta, o mejor dicho, una declaración. Los hombres buscan todas estas cosas, pero sin Dios. ¿Cómo es posible, verdad, que la gente quiera protección, pero sin Dios? La gente busca realización personal, ¿verdad? Pero fuera de los propósitos de Dios. La gente busca provisión. Oran, Señor, dame esto, Señor, necesito comida, necesito trabajo, pero fuera de los propósitos de Dios. Y la gente no se da cuenta. Y dicho sea de paso, cuando hablo de la gente, estoy hablando de muchos creyentes que no entienden hasta el día de hoy, ¿verdad? Que si usted quiere, si usted necesita protección, si usted necesita, ¿verdad?, algún día sentirse realizado personalmente, como tanta gente habla y menciona ese nombrecito. Si usted necesita literalmente provisión en cada área de su vida, usted tiene que entender de una vez por todas, mi hermano, y lo animo en el nombre de Jesús, abra su corazón y de una vez por todas entienda que todas estas cosas solamente las va a obtener de una manera, ¿verdad?, segura, cuando tu vida está siendo vivida en los propósitos de Dios, cuando tu vida está siendo vivida según la agenda de Dios, cuando tu vida está sirviendo para que los propósitos eternos de Dios se lleven a cabo adelante aquí en esta tierra donde Dios te ha puesto a vivir. Pero es increíble como mucha gente no entiende. Entonces cuando ¿verdad? Ahora que te estoy mencionando estas cosas, podrías entender probablemente. Y oro para que el Espíritu de Dios obviamente te haga entender, ¿verdad? Para que ahora sí de pronto te caiga la ficha, ¿no? Cuando en Mateo 6:33, si mal no recuerdo, Jesucristo cuando le dijo, ¿verdad?, a los discípulos, desde el verso 32, a ver, pongámoslo por favor, muchachos. Porque los gentiles dicen, ¿no? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosa? ¿Qué comer? Jesucristo estaba hablando de lo primero que buscan las personas que no lo siguen. Lo primero que buscan, el interés principal de búsqueda de todas las personas que no son cristianas, ¿verdad?, que pueden tener una religión pero que no son cristianas. Porque recuerde, tener una religión no significa que eres cristiano, ¿verdad? Y Jesucristo le dice, porque los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, los que no son discípulos de Cristo, buscan todas estas cosas. ¿Qué buscaban los gentiles en aquel entonces? Lo mismo que buscan hoy día. ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vestirse? ¿No? Pero Jesucristo les dio la clave. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Jesús le estaba queriendo hacer entender a sus discípulos, oigan, los gentiles, los que no son discípulos míos, están buscando qué comer, qué vestir, ¿verdad? O qué beber. Pero ellos no saben que si ellos son mis discípulos y ellos están haciendo mi obra aquí en la tierra, el Padre sabe la necesidad que ellos tienen. Y el Padre, que sabe lo que ellos necesitan, proveerá lo que ellos necesitan, conforme la necesidad se vaya presentando en cada una de las vidas de cada uno de ellos. Y en el verso 33 dice, mas buscad, pero ustedes. Los gentiles buscan primero estas cosas, pero ustedes, que son mis discípulos,
Pero ustedes que vienen a la iglesia y son mis discípulos, pero ustedes que han entregado su vida, que se han convertido de los ídolos, ¿sí?, al Dios vivo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que los otros buscan, yo o Dios se las va a ir añadiendo. Dios se los va a añadir. Pastor, yo quisiera, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de que siempre yo pueda tener provisión? Claro que sí. Entrégale tu vida a Dios primeramente y sírvele a Dios con ánimo pronto, con un corazón desinteresado, con una motivación pura y limpia, y te vas a dar cuenta que nunca jamás te faltará nada. Escucha, no te estoy diciendo que Dios te va a hacer millonario o multimillonario, peor. Te estoy diciendo que nunca te faltará nada. Nada de lo que necesites para vivir. Nada que necesites para llevar adelante la voluntad de Dios. No te va a faltar nada. Dios llama a hombres que se exponen, no a hombres que se esconden. Atrás de excusas, atrás de, ¿verdad?, justificaciones, atrás de cosas buenas. Yo conozco mucha gente buena que no le están sirviendo a Dios. Y hoy día a través de las redes sociales conozco mucha gente que hacen cosas buenas y que lo publican. Y por favor, no lo digo como sea, ¿verdad?, a manera de acusar ni de condenar a nadie, pero sí tengo una gran interrogante. Yo digo, si Jesucristo estuviera en este tiempo, yo estoy seguro que usaría el Instagram, las redes sociales y todas las redes sociales, ¿verdad?, y todos los aplicativos para predicar su palabra. Pero no me lo imagino a Jesucristo haciendo milagros y tomándose fotos con el cojo, ¿verdad?, con las muletas. No me lo imagino a Jesucristo tomándose fotos, entregándole, ¿verdad?, a la gente, ¿sí?, víveres para que todo el mundo vea qué bueno que es Él. Digo, no estoy acusando ni criticando a nadie o a alguien que lo esté haciendo. Sencillamente me gustaría, que nos hagamos preguntas en este tiempo para no ser víctimas de pronto, ¿verdad?, de algunas artimañas de Satanás, que con astucia está desviando la sincera fidelidad de muchos, que están haciendo de pronto cosas buenas, pero que necesitan que otros la vean, como si no fuera suficiente, con que si Dios ve, con que si Dios sabe lo que estás haciendo es suficiente. Si Dios está viendo lo que estás haciendo, suficiente. No necesitas publicarlo. Que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda hace, para que no seas privado, ¿verdad?, de la recompensa que Dios te quiere dar. Sin embargo, probablemente muchos están esperando que los hombres vean tus buenas obras. Y Jesucristo le dijo siempre a los discípulos, ciertamente esa gente que hace cosas buenas para que los hombres los vean, ya tienen su recompensa. Pero son recompensas de hombres. ¿De qué manera te recompensan los hombres cuando ven que haces cosas buenas? ¡Wow, pero qué lindo! ¡Uy, qué bien! ¡Qué lindo! ¡Qué buen hombre! ¡Qué buen pastor! ¡Qué buen hermano! ¡Qué buena iglesia! Pero ¿cuál es la recompensa de Dios? Es totalmente diferente, de verdad. Son recompensas que tienen que ver con lo que Dios produce en tu corazón. Son cosas que tienen eterno peso de gloria y que no son temporales. Ahora, ¿hasta cuándo vas a estar escondido entre los árboles? Pregúntele a una persona que tiene a su costado derecho, izquierdo, si es que me puede hacer el favor de predicar conmigo. Pregúntale al que está a tu derecha, a tu izquierda, ¿hasta cuándo vas a estar escondido entre los árboles? ¿Hasta cuándo vas a tapar tu desnudez con hojas de higuera creyendo que con eso has solucionado tu problema de tu pecado con Dios? ¿Cuándo vas a responder la voz de Dios que insistentemente está llamándote que salgas atrás de los árboles? Eso es una pregunta, son preguntas que usted y yo tenemos que responder a Dios. Y oro al Señor para que en este día usted pueda hacerlo con total confianza. Salga de atrás de los árboles. Dios te está esperando. Como el padre del hijo pródigo, como lo estuvo esperando. No para regañarte, no para, ¿verdad?, refregarte tu error, tu pecado, tus errores y tus horrores en tu cara, sino más bien para extender su misericordia y su maravillosa gracia, sin la cual nadie podría ser salvo. Amén. Que Dios te bendiga entonces. Ahora, cuando Dios llama a un hombre, y en este momento quiero hablar en los 5 o 10 minutos que me quedan,
específicamente acerca de cuando Dios llama a un hombre que ya obviamente ha sido reconciliado con Dios. Porque tienes que saber que Dios no te llama solamente para que te presentes delante de Él, para que arregles tu problema legal, espiritual delante de Él, sino que ahora que ya has sido perdonado, ahora que ya Dios te cubrió, ¿verdad?, con túnicas de pieles y tu vergüenza está obviamente literalmente resuelta y tu pecado también por la obra de Cristo en la cruz, entonces Dios te llama, te hace un segundo llamado. Y es allí donde Dios te llama o al ministerio, como en el caso particular de quien les habla, que cuando yo entregué mi vida a Cristo, pues bueno, yo pasé adelante, le entregué mi vida a Cristo, Dios me llamó primeramente a resolver mi problema con Él, lo resolvimos en el nombre de Jesús y luego la voz de Dios me dijo, yo te llamé para que prediques mi palabra, ¿sí? Y los que me conocen saben, ¿verdad?, que a partir de ahí tomé la decisión de dejar mi carrera de odontología para prepararme para el pastorado al cual Dios me había llamado por su gracia y su misericordia. Así que quiero hablarte algo de eso, no solamente del ministerio en sí, sino cuando Dios te llama ahora, sea a un ministerio o sea a una asignación o misión particular, como lo hizo, ¿verdad?, con diferentes hombres. Y esta mañana quisiera usar la vida de Abraham en Génesis, en Hebreos, sí, el capítulo 11, en Hebreos capítulo 11, verso 8, si mal no recuerdo, a ver, vamos a ver. Yo tengo mi pantalla aquí al frente, así que dice, por la fe Abraham, siendo llamado. ¿Vio? Dios no lo llamó a Abraham a un ministerio, no lo llamó para que sea pastor, profeta, apóstol, ¿verdad?, maestro de la palabra. Dios lo llamó para que salga de Ur de los Caldeos, de una ciudad pagana donde él vivía, de donde él era obviamente. No, Dios lo llamó para que salga de un lugar para llevarlo Dios a otro lugar. Lo llama a los 75 años, lo llama, ¿verdad?, en un contexto donde mucha gente diría, pero es una locura, ¿cómo a Dios se le puede ocurrir llamar a un hombre de 75 años y este hombre ya le queda menos tiempo? ¿Sí? Entonces quiero usar justamente este versículo, ¿verdad?, porque dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios llama a un hombre, nunca toma en cuenta ciertas cosas. Me gustaría mencionártelas rápidamente. Número uno, cuando Dios te llama para un ministerio o para cumplir una misión o una asignación particular, Él nunca toma en cuenta, por ejemplo, tu pasado o tu presente. Usted podría decir, pastor, yo no creo que Dios me haya llamado para hacer algo especial. Yo he sido ramera, yo he sido prostituta y no creo que Dios, ¿verdad?, piense en una prostituta. Bueno, mira, la Biblia dice que hubo una prostituta llamada Rahab. Para colmo, en la Biblia dice Rahab la ramera. Pero lo tremendo, ¿verdad?, que esta mujer por la fe fue parte de un propósito, fue parte de un plan que Dios llevó adelante para salvar, ¿verdad?, al pueblo de Israel, a su gente, a su pueblo, a sus hijos. Y por causa de esa ayuda que esta mujer ramera le dio a los espías que fueron, ¿verdad?, a Jericó, la Biblia dice que ella pasó a la galería de los hombres y de las mujeres de la fe. Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella no hizo 1000 obras, ella no hizo 20,000 cosas como para tener la seguridad de que ahora sí puedo morir en paz. Sencillamente ella entendió que el Dios de esos hombres, de esos espías, era Jehová, el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Y entonces ella entendió eso en su corazón. Y por entender eso, ella actuó ayudándole a los discípulos del Señor, a estos hombres de Dios. Y por esa sola acción, ¿verdad?, que mostró fe, ¿verdad? Por eso dice, por la fe, por esa sola fe, ella fue salvada. Y no solamente ella, sino que, si mal no recuerdo, la Biblia dice que también a sus familiares Dios les hizo el bien por causa de la fe de ella. Ahora escúcheme, ¿por qué mencioné, verdad, a Rahab la ramera? Bueno, porque justamente, ¿quién podría esperar, verdad, que, wow, oiga,
Una ramera, ¿verdad? Que Dios luego, como se llama, ¿verdad? Usa para hacer cosas tremendas. Bueno, así es nuestro Dios. Él nunca toma en cuenta tu pasado. Pastor, pero yo he sido un asesino, un ladrón. Bueno, la Biblia dice que Moisés fue un asesino. Moisés asesinó a un hombre, lo ocultó bajo tierra y él, pensando que había quedado impune su fechoría, su acto delictivo, ¿verdad? Él estuvo tranquilo hasta que por ahí alguien se dio cuenta que lo que había hecho, y usted conoce la historia, y él salió para el desierto huyendo. Luego se convierte en el hombre más manso de la tierra. Luego se convierte en el libertador que Dios usaría para sacar a Israel de Egipto y para llevarlo a la tierra prometida. ¿Sabe una cosa? Yo no conozco su pasado. Quizás usted tampoco conozca el mío, pero le aseguro que Dios no toma en cuenta su pasado ni el mío para lo que quiere hacer hoy día o a partir de hoy y en el futuro, sobre todo con usted. Lo otro que Dios no toma en cuenta son las limitaciones que tu vida pueda tener, ¿sí? Abraham, por ejemplo, era viejo, Moisés era tartamudo y Jeremías era demasiado joven. Y Jeremías tenía miedo, ¿verdad? Y yo soy demasiado niño para predicar, para profetizar, para ir a tu pueblo. Y Dios le dijo a Jeremías, no digas que soy niño, no digas que eres niño, porque yo pondré mi palabra en tu boca y todo lo que yo te mande a que tú digas, eso hablarás. ¿No? Moisés era un hombre tartamudo y usted conoce la historia de Moisés, le puso toda una serie de excusas tratando de persuadirlo a Dios o tratando de convencerlo que se había equivocado de hombre. ¿Cuántas veces usted habrá tratado o has pensado que Dios se equivocó de persona cuando te das cuenta que la mirada de Dios justamente está puesta sobre tu vida y crees que tú no calificas? Déjeme decirle una cosa, justamente la gente que no calificamos somos la gente que literalmente, ¿verdad? Somos el blanco de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la idea no es que usted sea la estrella del partido. La idea es que Dios sea la estrella. La idea no es que la gente vea cuán capaz es usted. La idea más bien es que Dios brille, que la sabiduría, el poder de Dios brille usando a una persona débil y limitada como usted y como yo. Y que la gente puede decir, qué tremendo, cómo Dios usa a este hombre, cómo Dios usa a esta mujer. Gente que otros de pronto habían desechado, gente que hasta tu propia familia pueda haber menospreciado. Sin embargo, Dios es especialista en poner sus ojos en gente que otros menosprecian para usarlo en cosas extraordinarias, ¿no? Y por eso que Él siempre se va a llevar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Voy terminando. El contexto en el que se pueda encontrar al ser llamado, ¿sí? Dios no toma en cuenta el contexto en el que te puedas encontrar al ser llamado. No tomó en cuenta, por ejemplo, el contexto de Abraham. Él era viejo, 75 años. Es más, pasaron 25 años más. A Dios no le importaba eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace milagros y Él no necesita que las cosas o que las circunstancias sean adecuadas para hacer un milagro. Justamente, y mientras más imposible es el contexto, es justamente donde el poder y el milagro de Dios se hacen más notorios y obviamente donde el testimonio, el que luego daremos nosotros, bueno, será obviamente más impactante, ¿no? Y por último, la opinión de las personas que te conocen íntimamente. Dios no toma en cuenta la opinión de la gente que te conoce íntimamente, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando David quiso enfrentar al gigante Goliat. ¿Sabe una cosa? ¿Quién lo conocía de cerca a David? El rey Saúl. Y el rey Saúl dijo, no, muchacho, ese hombre es demasiado grande para ti y tú eres muy pequeño. Tú no podrás. Tú no podrás, le dijo. De hecho, el primero que no creyó que David era el hombre indicado para enfrentar al gigante era su propio padre. Mucho menos, ¿verdad?, no creyó que él era el hombre indicado para ser el rey de Israel. Por eso que cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí de Belén, el padre no sacó a David, no lo llamó a David al principio, no. Primeramente llamó a los hijos que él pensaba que podrían ser los hijos de Israel, ¿verdad? Perdón, que podrían ser el rey de Israel, al más grande, al más fuerte, y así. Y al final, ¿verdad? Recién, ¿tienes algún hijo más?, le dijo el profeta. Sí, tengo uno por ahí que está pastando ovejas. Bueno, llámalo a ese hijo, porque no nos sentaremos hasta que él venga. Y cuando entró David, yo me imagino la cara de sorpresa que habrá puesto Isaí de Belén, porque el profeta dijo, ese es el rey de Israel. ¡Wow!
¡Wow! ¿Cuánta gente se caerá de espaldas cuando Dios te llame, cuando Dios haga su obra en tu vida? ¿Cuánta gente caerá de espaldas, verdad, cuando Dios comience a usarte de la manera como Dios ha planeado usarte en algún momento de tu historia? En algún momento de tu historia. ¿Cuánta gente dirá, wow, qué tremendo es Dios? Yo no sabía, ¿verdad?, que este hombre, yo no sabía que este joven, que esta chica, que esta señora, yo no sabía que esta muchacha había sido llamado por Dios para hacer cosas tan grandes. Eso es lo que van a decir mucha gente, de seguro. Y obviamente a Dios no le importan las acusaciones de Satanás. Las acusaciones de Satanás no le importan a Dios. A Dios solamente le importa que si tú has aceptado el desafío de oír su voz, de salir detrás de los árboles y responder al primer llamado que Él hace para tener comunión contigo, y si luego por la fe crees que independientemente, ¿verdad?, de tu contexto, de tu edad, de tu círculo social, etcétera, de tus limitaciones personales, si crees que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida y a través de tu vida, eso será suficiente para que Dios haga lo que tenga que hacer. Me gustaría hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu palabra, Dios, porque a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, tú siempre estás, Dios, trayendo luz y verdad a nuestros corazones, alumbrando, Dios, en las tinieblas que puedan haber dentro de nosotros, para que nosotros podamos ver lo que antes no veíamos. Dios amado, en el nombre de Jesucristo, oro por aquellas personas que están todavía escondidas detrás de árboles, tratando de justificarse, tratando de excusarse, Señor, postergados, Dios mío, Señor, de su asignación, de su misión, de su llamado ministerial, atrás de árboles, Dios mío, Señor, de pronto teniendo una vida exitosa en lo académico, en lo profesional, pero, Señor, con vidas totalmente, Señor, inútiles para tu obra, para tus propósitos. Yo te ruego, Padre querido, en el nombre de Jesucristo, que tú abras los ojos del entendimiento de todos ellos y que ellos puedan, Dios mío, Señor, literalmente, puedan entender, Señor, que es una mentira la que han creído. Es una mentira la que los está manteniendo atrás de esos árboles. Porque tu palabra dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar el socorro, la ayuda que necesitamos justamente, sobre todo después de que hemos pecado, Dios. Señor, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias porque en ti siempre hay perdón y siempre hay el deseo de perdonar, Señor. Oro para que todos aquellos que están atrás de los árboles, Señor, salgan esta mañana y puedan presentarse delante de ti. Y para que cuando estén delante de ti, ellos puedan oír, Señor, a qué tú los has llamado. ¿Cuál es el propósito por el cual tú los has salvado? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué ministerio los has llamado? ¿Cuál es la asignación o la misión particular que tú, Señor, has depositado sobre cada uno de ellos? Oro en el nombre de Jesús para que no les falte la fe, para ser obedientes, así como Abraham, Señor, fue obediente, que sin ver el lugar a donde tú lo ibas a llevar, por la fe obedeció y salió. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de provecho para su espíritu, para su alma, para su vida, y que por causa de esta palabra tus caminos puedan ser literalmente ordenados. Queremos animarle, ¿verdad?, para que no se olviden, comparta este video, los links con sus familiares y contactos. Si usted ha sido bendecido por esta palabra, la mejor manera de darle gracias a Dios, creería yo, ¿verdad?, que es compartiendo con otras personas que usted sabe que tienen igual que usted necesidad de oír la palabra del Señor. Los martes nos reunimos 8 de la noche a través del podcast Fe en Tiempo de Crisis, y los días jueves a las 8 de la noche una reunión como hoy día, familiar, donde toda la familia deberíamos de reunirnos para escuchar a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un día maravilloso, un saludo, para todas las personas, familias, hermanos de Cita con la Vida aquí en el Perú, para todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, un beso virtual y un abrazo también virtual, que tengan una semana maravillosa. Bendiciones. Tremenda palabra que Dios nos acaba de hablar a través de la vida de nuestro pastor.
Ahora presten toda su atención para los siguientes anuncios. Frente a esta situación, tal vez no podamos reunirnos todos juntos, pero entendemos que como iglesia tenemos las siguientes responsabilidades. Puedes seguir diezmando y ofrendando a través de una cuenta BCP. Pero si te quieres quedar en casa, te animo a que puedas hacerlo mediante una cuenta interbancaria. Te animo a que nos puedas seguir sintonizando a través de las redes sociales como Cita con la Vida Perú, en Facebook, Instagram y YouTube. Iglesia, en tiempos como este debemos estar más unidos que nunca. Por eso te animo a que nos puedas dejar tu petición de oración o consejería vía Facebook. Su palabra dice en Colosenses 3:14, vistámonos de amor por encima de todo, porque ese es el vínculo perfecto. Iglesia, recuerda que este 21 de junio vamos a tener un servicio especial por el Día del Padre. Y una vez más, estamos para servirte.